Un saludo grande a todos esta mañana, poderoso de parte del Señor. Gracia y paz de Gloria a nuestro Dios. Señor Jesucristo. Y el bien y la Amén, amén. misericordia los sigan y los alcancen todos los días de su vida. Aleluya, aleluya. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Declaración. Dios. Eso es la verdad. Esa es la verdad de lo que nosotros hemos creído. Esa es la verdad del Evangelio y en esa verdad nos sostenemos siempre. Que el Señor dice que Él iba a estar con nosotros para siempre, que Él nunca nos iba a dejar, nunca nos iba a abandonar, que Él estaría con nosotros para siempre. Y lo mejor de todo es que lo garantizó de una manera tan poderosa. De nosotros, su casa, hacer de nosotros su habitación. Así Él nunca nos dejaría. Poderoso. Él no va a dejar su Aleluya. Él no va a dejar su casa. Él vino a habitar en medio de nosotros. Aleluya. Y no solo eso, sino que nos convirtió a nosotros, nos hizo por la voluntad del Padre. Aleluya. Nos hizo a nosotros, sus hijos. Nos hizo a nosotros parte de su cuerpo. Él es la cabeza y nosotros su cuerpo. Aleluya. Y sabe, y eso es lo que nos garantiza el alimento siempre. Nuestro alimento viene de Él. Nuestro alimento viene de Él, no viene de ningún otro lugar. Nuestro alimento viene de Él. Él es quien nos alimenta, Él quien nos sostiene. Aleluya. De Él viene todo lo que nosotros necesitamos para esta vida y para la eternidad. No necesitamos nada más. Amén. Aleluya. Y Amén, así es. poderoso, algo poderoso. Y eso no va a cambiar. Eso Él no lo va a cambiar para nada. Y ese es el propósito de Él. Ese es el propósito de Él para todos nosotros. Aleluya, aleluya. Y eso es lo que nosotros declaramos esta mañana y vivimos de acuerdo a esa verdad. Así que saludos a todos por allá, por Costa Rica. Acá en Costa Rica, todos, un abrazo grande a todos los que están en Río Jiménez, allá en Limón, aleluya, poderoso, allá en Cóbano, en San José, allá también en Aguabuena, en Quebrada Bonita, Aguabuena. Un abrazo a todos los que están en Panamá también. Gracia y paz a los que están en Panamá, allá en Chitré, allá en Colón, allá en Panamá Centro y en Boquete. Poderoso, poderoso, poderoso. Uno de los lugares más lindos de Panamá, Boquete. Así que bienvenidos también allá en Nicaragua, allá en Nindirí. Allá también un abrazo grande a los que están en Managua, a los que están en Chinandega, a los que están en Estelí. Un abrazote grande, se les ama muchísimo en el Señor. Así que también un abrazo poderoso allá en Machala, en Ecuador, Machala, en Ecuador, allá en Quito también. Un abrazo a todos, allá en Colombia, en Bogotá, tantos lugares allá en Bogotá, en Colombia también. Un abrazo a todos los que están por allá. Saludos también a los que están allá viéndonos en vivo desde Estados Unidos, México, El Salvador, Guatemala, Belice, Honduras. Un abrazo grande a todos. Así que una bendición siempre estar con cada uno de ustedes esta mañana. Así que damos gracias al Señor porque esa oportunidad tan grande que nos da de poder estar esta mañana y todas esas semanas que hemos estado compartiendo acerca, primero, recuerden que estábamos compartiendo acerca de la iglesia, todo lo concerniente a la iglesia, todo lo que tenía que ver con la iglesia, que es la iglesia y todo. Luego avanzamos a esta parte en la que estamos porque aunque tal vez algunos no lo ven así, todo lo que está escrito, especialmente lo del Nuevo Testamento, ¿verdad? Del libro de la Biblia, es concerniente a Cristo y a la iglesia, ¿sí? Todo tiene que ver con eso. Y algo interesante, como les decíamos desde el principio, el libro a los Gálatas, o la epístola a los Gálatas, el apóstol Pablo lo escribe no tan lejos, ¿sí? No tan lejos desde la muerte y resurrección de Jesucristo, ¿sí? Desde ese tiempo hasta el libro, hasta la epístola que el apóstol Pablo escribe a los Gálatas, no pasa mucho tiempo. Y uno diría, pero es que entre 40 y 50 años
es bastante. Pues sí, literalmente, sí, es un poquito algo, pero no tanto para la historia de la iglesia. Imagínense que ya llevamos sobre los 2000 años de la escritura de ese libro. ¿Ah? Y, comparado con el tiempo, hemos visto cómo la historia de la iglesia se va escribiendo todos los días. Todos los días la historia de la iglesia se va escribiendo, ¿sí? No ha acabado, la historia no acabó allá en el año 40 después de Cristo, 50, 60 después de Cristo. No. Todavía somos 2000 años después de todo eso y todavía seguimos escribiendo historia. Aleluya. La iglesia sigue, ¿sí? ¿Por qué? Porque la iglesia sigue vigente. Es el cuerpo de Cristo. Y el reino de los cielos sigue establecido en la tierra. No se ha terminado, no se ha ido. Algunos piensan, bueno, el mundo, y es terrible, cuando yo escucho a muchos predicadores, a muchos evangelistas, a muchos pastores, a muchos apóstoles alrededor del mundo, como de la manera en que enseñan, es como que perdimos la guerra, como que perdimos, como que estamos aquí agarrándonos así a pellizquitos en lo que podamos, sobreviviendo. No, señores. No, señores, somos la iglesia victoriosa, somos el cuerpo de Cristo victorioso. Cristo Jesús venció en la cruz del Calvario sobre la oscuridad, sobre las tinieblas, sobre Satanás, sobre todo el reino de las tinieblas. Él venció, aleluya. Y en este momento el reino de Cristo es un reino glorioso, aleluya. Él está reinando con poder, con dominio, con autoridad sobre toda la creación. Aleluya. Dios el Padre le dio toda autoridad en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, en cualquier lugar del universo. Dios el Padre le dio la autoridad y nadie va a quitar esa autoridad. Así que cuando escucho a gente predicando el evangelio, los llamados a proclamar la presencia del reino de Dios en la tierra, hablan como que se acabó todo. Como que solo hay un remanente chiquitito quedado ahí, como que todo lo demás, el diablo ganó y el diablo se llevó a todo un montón de gente al infierno y el diablo venció. No, señores. No, señores, se van a sorprender en un día, en cuando verán a miles y miles y miles y miles, aleluya, emergiendo, aleluya, emergiendo de los lugares. La gente piensa, ay, que si la cita tan chiquitita, mira, hay tan poquita gente, ahí no hay nada. No, señores, hay más de los que usted cree, hay más de lo que usted cree. Sí, señores, sí, señores. Y no importa las leyes que quieran poner los gobiernos, no importa los reglamentos que quieran hacer, no importa los protocolos, no importa nada. El reino de los cielos sigue vigente y sigue vigente poderosamente, reinando en este mundo. Aleluya. En este mundo y en el venidero. Aleluya. Poderoso. Y ese es el evangelio que proclamamos. Así que cuando el apóstol Pablo está escribiendo a sus hermanos creyentes, a los Gálatas, le está escribiendo, ¿qué es lo que les pasa? ¿Por qué andan por otro camino? ¿Por qué se están regresando? ¿Por qué van para atrás? ¿Qué es lo que les pasa? ¿Ah? ¿A quién han creído? ¿Sí? Aleluya, poderoso. Y la semana pasada fue una enseñanza poderosa también que compartimos, el que compartió el hermano Wilmer, el pastor Wilmer, y estuvimos hablando acerca de Cristo Jesús, la revelación de Cristo Jesús. Y eso es lo que la gran mayoría de creyentes necesitan en el mundo, una verdadera revelación de Cristo Jesús en sus corazones. ¿Sí? Porque Cristo Jesús no quedó muerto en la cruz, señores. Cristo Jesús se levantó de los muertos. El Espíritu Santo, aleluya, el poder del Espíritu Santo vino sobre él y lo resucitó de los muertos, lo levantó de los muertos, aleluya. Poderoso, y ahora reina con poder. Aleluya, y nadie lo va a detener. Aleluya. Él sigue reinando con poder
Y eso es lo que el apóstol Pablo está tratando de decir a la iglesia. Hey, reinen con él, reinen con él también, porque ustedes serán sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo, poderosamente. Y eso es lo que necesitamos, una revelación de Cristo. No se trata, por eso es que de repente ustedes han visto hombres que han salido, hombres han salido como si, bueno, no veo a Jesús por ningún lado, entonces yo voy a salir a la defensa. Un momentito. Tú no tienes que salir a la defensa. Él sale a la defensa tuya. Él es quien da la cara por ti. No tú. Tú no tienes que salir a hacer nada. Solo creer en Él y proclamar la presencia de su reino en medio de nosotros en este tiempo. Eso es algo poderoso, algo que tenemos que nosotros buscar, algo que tenemos que buscar y buscar y buscar. ¿Sí? Buscar hacer eso, buscar caminar en ese camino, asegurarnos que estamos caminando en el camino correcto. ¿Sí? Y no apartarnos ni a derecha ni a izquierda, sino seguir con Él, seguir sus pisadas. Y eso es algo poderoso para nuestras vidas, esa revelación de Cristo en nosotros. Y esta mañana tenemos la bendición poderosa de tener al pastor Henry Rosales de allá de Limón, Costa Rica, la costa atlántica. Ahorita debe estar soleado todo por allá. Me imagino un verano delicioso por allá. Así que aquí en San José, esta zona del lado Pacífico, está lloviendo bastante, pero allá en Limón está el sol resplandeciendo poderosamente. Aleluya, poderoso. Y eso sabe que me hizo meditar ahora en la mañana. El sol no deja de brillar, aunque esté nublado del día, el sol no deja de brillar, el sol sigue ahí. ¿Sí? Hay unas nubes cubriendo esta zona, pero el sol sigue brillando. Y así puede estar en algunos lugares, en algunos países. En algunos lugares parece que las nubes están tapando el sol, pero no, señores, solo lo está tapando, pero el sol sigue brillando poderosamente. Aleluya. Aunque tal vez no se puede ver en el astro del sol, pero ahí está, brillando. Y tal vez en algunos lugares del mundo pareciera como que hay demasiada nube, ¿sí? Cubriendo, pero Cristo está ahí presente siempre. Aleluya. Poderoso, poderoso. Yo estoy convencido, ¿saben? De algo, que en algún lugar del mundo donde parece como que no hay nadie, hay uno, por lo menos uno. Aleluya. Por lo menos uno que ha creído en Cristo Jesús, poderoso, y es salvo por eso. Y de él se salvarán muchas otras personas. Eso es algo glorioso, algo poderoso. Y yo doy gracias al Señor esta mañana por su verdad, por su amor para con nosotros, ¿saben? Y siempre medito en eso cada mañana cuando me levanto, como decía el apóstol Pablo un día. Sí, y hay mucha gente o tan orgullosa a veces como es que yo me he guardado y todo. Yo digo, y el apóstol Pablo decía, si por alguien tiene que venir Cristo, es por mí. Aleluya. Y yo digo lo mismo ahora. Cuando entro en este caminar con el Señor, digo, ¿saben? Si por alguien tenía que venir Cristo, era por Douglas. Si por alguien tenía que venir Cristo, era por mí. Aleluya. Y me salvó, y me rescató, me sacó de las tinieblas, me trasladó a su reino. Aleluya. Y me vistió con una nueva vestidura, puso un anillo en mi dedo, puso calzado en mis pies e hizo una gran fiesta. Aleluya. Porque Douglas que estaba perdido, lo hallé. Poderoso, poderoso. Así que esta mañana, sin más, Pastor Henry, todo suyo. Y sabemos que va a ser de una edificación poderosa para todos, así que anímense, alístense para ser bendecidos esta mañana. Henry, todo suyo. Muchas gracias, Pastor Douglas. Amén, amén. Saludos y bendiciones a hermanos y hermanas, hijos del Señor, hijos amados del Padre que participan de esta reunión en esta mañana, y esperamos que en el Señor podamos sumar a lo que se ha venido desarrollando en semanas anteriores con respecto al libro de Gálatas. Y es que
algo interesante con respecto al libro de Gálatas. Es uno de esos libros eh, que marcan una diferencia clara y contundente en lo que tiene que ver con el Evangelio de la Gracia y la ley. Pero si hay algo que no podemos pasar por alto, hermanos, para obtener un panorama general, amplio de lo que este libro de Gálatas contiene, tenemos que examinar un poquito el contexto, el ambiente, el trasfondo, lo que estas iglesias de Galacia estaban viviendo y lo que Pablo recibió como noticia también, y cuál era su sentir, cuál era su sentimiento, qué es lo que lo motivó a escribir esta carta, qué es lo que lo llevó a, en más de alguna ocasión, a expresar algunas palabras muy, muy fuertes. En algunos casos, palabras que quizás no tienen nada que ver con lo que él enseñaba. Por ejemplo, decía, si alguno viene predicando otro evangelio que no sea este, sea maldito. Sí. Y en Romanos ya le enseña, no maldigáis, sino bendecid. ¿Será que hay alguna contradicción ahí? Trata a los Gálatas como estúpidos, como tontos. Les hace preguntas retóricas. Entonces, estas cositas son muy importantes para poder pesar lo que había en el corazón de Pablo cuando él escribe esta carta. Y qué es lo que estaba sucediendo en esas iglesias, porque esta carta no fue escrita a una iglesia, sino que fue escrita a 4 o 5 iglesias de un territorio al cual Pablo había visitado en uno de sus viajes misioneros, y ahí él establece varias iglesias, 4 o 5 más o menos, en la región de Galacia. ¿Y qué es lo que estaba ocurriendo y qué estaba pasando? ¿Qué evangelio ellos habían recibido? ¿Qué evangelio estaban viviendo? ¿Qué vida estaban disfrutando? Para que de un pronto a otro ellos se vieran sorprendidos por otras enseñanzas, y estas enseñanzas los estaban alejando de ese evangelio de gracia que habían recibido, y los estaban llevando otra vez a esclavizarse, perdiendo la libertad con que Cristo los había hecho libres. Entonces, eso que estaban viviendo, eso que estaban afrontando, eran problemas muy serios, muy, muy serios. Y por ahí pude encontrar que estas iglesias, viendo la necesidad que estaban pasando, se vieron envueltos y necesitados para hacer una carta y enviársela a Pablo y comunicarle qué es lo que estaba ocurriendo. Entonces es ahí que cuando Pablo recibe estas noticias, es que él se sorprende, él se maravilla. Dice, no es posible que tan pronto os hayáis alejado del Evangelio de Cristo. Sí. ¿Qué les está pasando? ¿Qué les está ocurriendo? ¿Quién los está embrujando? ¿Quién los está hipnotizando? ¿Quién los está manipulando con otro evangelio? Entonces, toda esta riqueza contextual nos va a ayudar a entender un poquito, tener un poquito de más luz, el peso, el sentir con que Pablo escribe esta carta. Algunos historiadores dicen que cuando Pablo recibió las noticias de los de Gálatas acerca de lo que estaban viviendo, Pablo entró en enojo. Wow. Pablo entró en un estado de sorpresa acerca de lo que estaba pasando,
Por eso es que en la carta, repito, se ven algunas expresiones, algunas palabras como que salía de tono, Sí, pero no era que Pablo los estaba menospreciando ni humillando, sí, sino que dada la situación en que ellos estaban pasando, porque se estaban dejando persuadir por algunos maestros judaizantes, es que Pablo en ese momento no aguantó y comienza a escribir y a escribir y a escribir y a escribir y a escribir. Y esta carta es una carta eh, bien entendida, va a provocar en nosotros que nosotros podamos disfrutar verdaderamente el evangelio que hemos recibido, el evangelio de la gracia. amén. Sí, La estructura de esta carta, quizás en programas anteriores se tocaron algunas cositas, no importa, porque no puedo, eso está en mi espíritu y tengo que repetir lo que ya se dijo y lo voy a decir, no hay problema, amén. Sí, 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 porque es sí, muy necesario. Pedro decía, yo no dejaré de recordarles estas mismas cosas, aunque ustedes las sepáis. sí, Señor. ¿Por qué? Porque una verdad cuando se repite, afirma, consolida, establece nuestra fe y nos lleva a la madurez y al crecimiento. Mm, De la manera en que esta carta está estructurada, solamente en el saludo, en el saludo ya vemos al apóstol Pablo defendiendo y aclarando lo que se llama su autoridad apostólica. Él dice, Pablo apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo, por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. mm, Esta carta, hermanos, es la carta de la libertad, porque el corazón de esta carta es la libertad que esta gente había experimentado en Cristo. sí, sí, Y esa libertad no debería de perderse bajo ninguna circunstancia, bajo ninguna razón. Debería, Pablo quería establecerla firmemente en sus corazones. Y cuando él da el saludo, él inmediatamente reconoce su autoridad apostólica. Y él está revelando ahí cómo es que vino su llamado a ejercer esta función apostólica. Porque Pablo quería darles a entender a los Gálatas de que los maestros que los estaban perturbando, que se habían introducido, estos maestros habían sido en algunos casos enviados por algún hombre, dirigidos por algún hombre, por alguna organización, por algún concilio. Entonces Pablo de primera entrada dice, Pablo apóstol, no de hombres, mm, no de hombres, sino por Jesucristo y por Dios y Padre que lo resucitó de los muertos. Y sí, yo quiero detenerme un poquito aquí, juntamente con ustedes para que reflexionemos acerca de lo que es la función apostólica. Pablo lo tenía claro, muy, muy claro. ¿Qué tenía Pablo claro? Bueno, que el apostolado que él había recibido no era un título, no era un puesto religioso, no era una jerarquía ni un rango también dentro de una organización. mm, Pablo tenía claro, claro, claro que el apostolado era una función, al igual que el de maestro, al igual que el de pastor, al igual que el de evangelista, al igual que el de profeta y de maestro. ¿Por qué nos detenemos aquí?
Porque cuando no hay claridad, no se tiene claro que las funciones son dadas por Dios para edificación del cuerpo de Cristo y para la perfección de los santos, para que puedan hacer la obra del ministerio. Mucha gente piensa que esas funciones son un título que va a levantar su nombre, le va a dar fama a su nombre. Mucha gente piensa que eso es un puesto jerárquico que los va a establecer a ellos para estar encima de gente. Muchos creen que es un rango donde tienen que distinguirse por algún tipo de vestimenta para que la gente los llame rabinos, reverendos, y no tengo nada en contra de eso ni veo nada malo en eso. Pero cuando el entendimiento no está claro con respecto a que el apostolado es una función, el servicio de los santos, y que conlleva el edificar a los santos, que conlleva a perfeccionar a los santos, no a manipularlos, no a maltratarlos, no a esclavizarlos, no a someterlos, sino a colaborar para que juntos puedan crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y que esa función no los va a llevar a estar por encima de ellos, sino que esa función se va a ejercer entre ellos. Cuando esta perspectiva está correcta, hermanos, cuando esta perspectiva en nosotros está clara, cuando entendemos claramente que nosotros funcionamos entre el cuerpo de Cristo, no encima del cuerpo, porque el único que es cabeza del cuerpo es Cristo. El único que es jefe de la iglesia y del cuerpo es Cristo. Y los demás estamos siendo miembros de ese cuerpo de Cristo. Entonces, el apostolado, Pablo lo tenía claro. Y él decía, bueno, esto que yo he recibido, no me lo entregó una organización. No me lo entregó ningún hombre. Yo no fui a Jerusalén a los apóstoles que caminaron con Jesús para que ellos me reconocieran como apóstol y me entregaran un carnet para yo poder funcionar fundando iglesias y llevando el evangelio y la gracia. Nada malo con eso tampoco. Porque los hombres lo que hacen es reconocer lo que ya Dios dio. El problema es que cuando Dios no ha dado algo, Dios no ha llamado a alguien a algo y el hombre interviene, lo echan a perder. Van por un camino totalmente equivocado. Entonces, él decía, Gálatas, vean, esto que yo he recibido y que me permitió estar entre ustedes en años anteriores y establecer estas comunidades de fe, estas comunidades cristocéntricas, este compañerismo cristiano. Esto yo lo recibí de Dios de una manera directa. No lo recibí de hombre alguno. El que me comisionó para esto no fue un hombre. El que me envió no fue un hombre, no fue una organización. Fue el Señor Jesucristo. Gálatas, aquí no hay intervención humana. Aquí no hay nada de hombre. Fue Dios mismo quien se me apareció en camino a Damasco. Y ustedes conocen la historia de ese encuentro maravilloso que Pablo tiene con el mismo Señor Jesucristo. Y después de ese encuentro, dice, yo no fui a Jerusalén, yo no fui a los que eran apóstoles antes que yo,
Pablo estuvo 3 años en Arabia. Y vean qué interesante. Cuando Dios le indica al discípulo que iba a recibir a Pablo, y Dios le indica a Pablo que tenía que ir a casa de un discípulo, cuando llegan, ¿sabe cómo lo recibe el discípulo a Pablo? Para ponerle los pies en la tierra y decirle, vas a funcionar como un apóstol. Dice, hermano Saulo. De primera entrada le parte el egoísmo. Hermano Saulo. Lo ubica de una vez. Hermano Saulo. Vean que no le dijo apóstol Pablo. Estos hay que tomarlo en cuenta, hermanos, porque mucha gente se ofende cuando le dan la mano y no lo reconocen. Sí, sí, sí. Wow. Y de primera entrada Dios le da en el ego de Pablo, le dice, vas a estar siendo discipulado, vas a estar siendo entrenado, no te me vas a ir para ningún lado. Y 3 años estuvo Pablo en Arabia. Por eso más adelante él da eso. Versículos 16, 17. Que no consultó con carne ni sangre. Es en ese proceso el que fue sometido. Nosotros tenemos hermanos, pastores, amigos, hermanos que nos ven y que nos escuchan. Tener la misma claridad. No debemos de dudar quién nos llamó a participar de esta gracia y de disfrutar la libertad en Cristo Jesús. Repito, no debemos de dudar bajo ninguna circunstancia quién nos llamó a esta gracia. Y fuimos llamados a participar y a disfrutar. Porque mucha gente viene a esta gracia, pero no disfruta. ¿Por qué? Porque le ocurre lo mismo que a los Gálatas. Se deja persuadir por gente legalista que le impone cargas a su vida. Usted sabe cuántos amados hermanos hay en congregaciones que están cargados y cansados porque le imponen ley a sus vidas, les pone un yugo. Sí. ¿Cuánta gente se siente sola? ¿Cuánta gente se siente abandonada? ¿Cuánta gente se siente sin fuerzas? ¿Cuánta gente se siente huérfana? Muchos. Y muchos están sobreviviendo su salvación, porque no estamos diciendo que no son salvos, no, son salvos. La gracia de Dios los ha alcanzado porque la gracia de Dios se manifestó para salvación a todos los hombres. Pero qué lástima que hay gente que salva que no está disfrutando su salvación. Y esto de disfrutar lo que hemos recibido por pura gracia. Entonces, esta claridad, hermanos, que tenía Pablo con respecto a su autoridad apostólica, es la misma que tenemos que tener nosotros, hermanos. Es la misma. Cuando este entendimiento no está en nosotros, cuando esta comprensión está en nosotros, en algún pastor que tiene una gente que lo está acompañando y él está acompañando, es cuando surgen las manipulaciones, surgen las imposiciones. Y qué feo es vivir bajo una imposición. Sí. Qué feo es vivir bajo opresión. Horrible, horrible. Y yo creo que de ahí vivimos muchos de nosotros. Y estamos en ese proceso de descontaminación. Y ahí Dios nos sacó y vamos siendo libres cada día más, hermanos. Amén. Sí, gracias, Señor. Por eso esa carta a los Gálatas es un llamado a la libertad. Poderoso, poderoso. A disfrutar esa libertad
Estos Gálatas estaban disfrutando el evangelio de la gracia. Cuando Pablo les entrega el evangelio a ellos, hermanos, era sin ninguna condición. Pero cuando los maestros judaizantes llegan y comienzan a contaminar, comienzan a pervertir, comienzan a malear, y comienzan a decirle, Gálatas, sí, lo que Pablo les está enseñando es correcto, está bien, somos salvos por gracia, pero, ya ese pero estaba comenzando a condicionar la vida de estas iglesias de Galacia. Y fue cuando comenzó la inestabilidad, cuando comenzó la gente a confundirse, ¿qué vamos a hacer ahora? Y nos están diciendo que somos salvos por gracia, por medio de la fe de Cristo, pero que también tenemos que circuncidarnos, que fue el caballito de batalla de los judíos, circuncisión, los alimentos también, y algunas celebraciones. Eran 3 elementos preponderantes en la vida de estos maestros. Pero el caballito de batalla era la famosa circuncisión, era el rito de la circuncisión. Si usted no se circuncida, no son pueblo de Dios, no son hijos de Dios, no son hijos de Abraham, no son parte del pueblo de Dios. Ese condicionante era el caballito de batalla de los maestros judaizantes. Por eso es que al final, casi al final de la carta, Pablo es contundente, claro y conciso. Dice, la circuncisión nada es, la circuncisión tampoco nada es. Ahora lo que va es una nueva creación en Cristo Jesús. Amén. Poderoso. Eso se da al final de la carta, porque Pablo quería que hubiera esa claridad en esta gente. Poderoso. Sí, claro que sí. Entonces, vemos cómo Pablo solamente en la introducción va sentando las bases para poderles dar una idea clara de lo que el Evangelio de la Gracia era para ellos. ¿Por qué? Porque era lo que habían recibido de parte del apóstol Pablo y era lo que estaban disfrutando. Se sentaban a comer su cerdo, disfrutaban de la coinonía, de los ágapes en las casas. No había una liturgia establecida, simplemente en las casas compartían el pan con sencillez de corazón. Y ahí hablaban de las cosas que Dios había hecho en ellos y cómo les había entregado esa maravillosa libertad. Eso lo estaban disfrutando. Pero llegaron estos perturbadores, estos perversos del Evangelio y contaminaron e hicieron dudar a estas iglesias de Galacia. Entonces Pablo se ve la necesidad de establecer su autoridad. La autoridad, y cuando hablo de autoridad, era esa delegación que Dios le dio para proclamar las buenas nuevas de salvación. Porque cuando estudiamos la palabra evangelio es buenas nuevas. Sí. Buenas noticias, que fue lo que Cristo le trajo a la humanidad. Es más, Cristo fue la buena noticia de Dios para la humanidad. Y cuando Pablo se le revela el evangelio, Pablo entiende que el evangelio son buenas noticias. Y los maestros judaizantes no lo entendían y no lo querían entender. Porque si hay alguien que es cerrado, si hay alguien ensimismado, si hay alguien irreflexible, es un legalista, hermanos. ¿Cómo cuesta que un legalista entienda el evangelio de la gracia? ¿Cómo cuesta? Y si usted conversa con uno de ellos, al final termina enojado, condenándote, deseándote de tu persona, porque no soporta el evangelio de la gracia.
¿Y por qué no lo soporta? Porque no la entiende. No se le ha prendido el bombillo, no se le ha iluminado que en la obra de la cruz todo fue consumado a favor de la humanidad. Sí, Señor. Aleluya. Poderoso. Repito, legalista no entiende que en la cruz todo fue consumado a favor de toda la humanidad. En Cristo estaba representada toda la humanidad. Todos estamos incluidos, todos. Poderoso. A veces los evangélicos creen que Cristo murió por ellos, nada más. A veces la gente piensa que Cristo murió por los buenos, nada más. Algunos creen que fue solamente por los escogidos. No, murió por todos, se dio por todos. Aleluya. Así como Adán, en Adán estamos representados todos. Y Adán no nos pidió permiso a nosotros para pecar, para desobedecer. Él desobedeció, pero ahí fuimos nosotros llevados por esa desobediencia porque estamos representados en Adán. Pero vino el postrer Adán, en el cual estábamos representados y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Adán desobedece y el postrer Adán obedece. Usted y yo estamos en el postrer Adán representados. Cristo fue obediente, ahí estaba usted siendo obediente también. Ahí estaba yo siendo obediente también. Porque el amor de Dios es inclusivo para todos. Sí. Y sé por qué me metí por ahí. Wow. Veamos un poquito el versículo 4. Dice el versículo 4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. ¿Para qué? Es la gran pregunta que le podemos hacer al texto. ¿Para qué? Y el texto nos responde, para librarnos del presente siglo malo. Señor. Para librarnos. La palabra librarnos viene de liberación, viene de liberar. Cristo, el sacrificio de Cristo no solamente fue para perdonar nuestros pecados, sino para librarnos, liberarnos, otorgarnos esa preciada y preciosa libertad. Los Gálatas lo habían recibido. Sí, sí. Por eso Pablo le dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo os hizo libres. Y aquí el apóstol dice que Cristo muere por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. La palabra siglo aquí, la investigué un poquito, es aión. Aión no es un espacio de 100 años como lo entendemos nosotros. Aquí siglo tiene que ver con un estado, con una mentalidad. Siglo malo tiene que ver con un sistema de pensamiento, tiene que ver con una cultura mala, tiene que ver con la corriente de ese mundo y tiene que ver también con el sistema legalista religioso imperante en ese momento, que quería pervertir el evangelio de Cristo. ¿Qué le parece, mi amado hermano? Esto es poderoso. Esto es maravilloso. ¿Por qué? El evangelio de la gracia libera, el legalismo esclaviza. Y de ese legalismo incipiente, las iglesias de Galacia habían sido liberadas. Pero ahora estos maestros
que se metieron encubiertamente, comenzaron a enseñar la circuncisión, el guardar el sábado y no comer cerdo como requisito para ser hijos de Abraham, hijos de Dios, entonces les están echando a perder lo que de gracia habían recibido esta gente y los confundieron. Por eso el apóstol dice, ustedes fueron llamados a libertad. Sí. Libertad, libertad, libertad. Por eso Pablo a los Corintios le dice, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Señor. Y no se está refiriendo a un culto evangélico, a un ambiente evangélico como muchos piensan. Hermanos, donde está el Espíritu de Dios hay libertad. No se refiere a eso. Se está refiriendo a esa presencia de Dios en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestro espíritu, que nos liberó del sistema religioso y que ahora en Cristo la gracia de Dios es la que gobierna y se manifiesta en todas sus anchas sin ningún requisito más que permanecer y seguir confiando en Él. Poderoso. ¿Cuál era el problema de los Gálatas? Habían recibido el evangelio de la gracia. ¿Y cuál era el problema de los maestros judaizantes? Que les estaban agregando un pero, un condicionante. Cuando a la gracia se le agrega un pero, hasta ahí la gracia dejó de ser efectiva en sí misma para convertirse en una obra humana para poder alcanzar el favor de Dios. Sí. Esto es muy importante. Si examinamos cualquier denominación, cualquier congregación de nuestros hermanos, vamos a encontrar gente todavía sin entendimiento, poniéndole peros a la gente, pero sos salvo por la gracia. Sí, la gracia de Dios te salvó, te liberó, te santificó, te salvó, no puedes hacer nada más. Pero, y comienzan luego a soltarle la lista de cosas que tiene que hacer. Sí. Qué pena. Sí. Qué pena, hermanos. Qué pena. Presente siglo malo tiene que ver con sistema de pensamiento, cultura mala, corriente de este mundo. Ahora Pablo dice, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Aquí voy a traerme un poquito también, porque es que cuando uno va estudiando y detenidamente va viendo palabras, uno dice, y se detienen esas palabras, ¡puf! Hay una luz que alumbra, que llega y dice, wow, pero esto estaba ahí, yo lo había leído, pero no lo había entendido. Sí. Bueno, estamos en ese proceso de crecimiento y entendimiento y la luz cuando llega, disipa tinieblas. Señor. Las tinieblas son signo y sinónimo de ignorancia, de mentira. Entonces cuando Pablo dice, vea lo que dice Pablo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Hay dos palabras que él utiliza, Dios y Padre. Dios y Padre. En las cartas paulinas y en la misma carta de Gálatas, si algo Pablo le dio énfasis fue a la paternidad de Dios. Sí, Señor. Y esto es muy interesante porque antes yo no lo entendía. Ahora lo entiendo un poquito más, pero necesito ahondar más para tener una comprensión mayor sobre este asunto y disfrutar lo que es la paternidad de Dios. Poderoso, poderoso. Pablo no solamente veía a Dios como Dios, sino lo veía y lo tenía como Padre. Y él quería que los Gálatas entendieran que ellos no eran una congregación más, eran una familia. ¿Por qué se dice esto? Porque generalmente cuando se tiene a Dios como Dios,
Se piensa en un ser al que me puedo acercar para pedirle cosas que yo necesito. Se piensa en alguien que tiene algo para nosotros. Y eso no está mal porque sabemos que Dios es un Dios dadivoso, generoso y bueno. Pregunto, en el proceso de vida natural, ¿quién es el que pide? ¿Un niño o una persona madura? ¿Quién es el que está de pedigüeño a cada rato? Un niño. Sí. Y es una etapa en que no está mal pedir. Cuando la gente mira a Dios como Dios, no es que está mal, está bien, pero es la primera etapa de mi relación. Ay, Dios, salvación. Ay, Dios, liberación. Ay, Dios, mi casita. Ay, Dios, mi carro. Ay, Dios, mi trabajo. Y está uno en ese asunto, ¿verdad? Que pide y que pide, que pide confite, que pide chocoletas, que pide y pide paletas. Sí. No está mal. Está bien, porque es parte de la etapa de un proceso. El niño va a pedir. ¿Y qué pide? Pide cosas de niño. Oh, Chocoletas, confites, paletas, juguetes. Porque él sabe que la figura que está en su casa le va a proveer esas cosas que él va a pedir. Entonces, esa parte como Dios, todo la hemos vivido y la vivimos. Pero qué lindo es cuando ya uno entiende y comprende, hermano, que Dios es más que Dios. Dios es Padre con el cual puedo establecer una relación personal íntima. poderoso, poderoso. Porque ahora mi relación con Dios ya no va a ser en base a lo que Él tiene para mí y en base a lo que Él puede darme. Mi relación con Dios ahora tiene que ver con quién es Él, no las cosas que Él tiene en Él, en Él, en Él. Poderoso, poderoso. Y esta relación la establece una persona madura. Uh, Oh, Poderoso. un niño no, un niño quiere cosas. Si medimos, hermanos, cómo está el cristianismo hoy en día, deja mucho que decir, hay mucho niño. Va a congregarse a pedir cosas. Sí. Cosas. Y tristemente la mayoría de las cosas que pide son chucherías. Cosas que se pueden tocar, cosas materiales, cosas transitorias, cosas efímeras, cosas de este mundo que no está mal. Sí, sí, sí. Pero tú sabes qué es vivir toda una vida, hermano, pidiéndole a Dios cosas de esta vida. Mm. Pasar 40 años pidiendo, y yo tengo 30 años, estoy ahí, estoy orando por mi bicicleta. Y de ahí no pasa su oración. Sí, Su relación con ese Dios es solamente para eso. sí. Qué triste, hermano, hermana, pastor, pastora, el que me escuche, el que me ve. Dios es más que Dios, Dios es un Dios, es un Padre Sí, sí, amén. al cual yo tengo que dedicarme a conocerlo. Cuando vemos a Dios como Padre, es cuando lo vemos como lo que Él es cuando pensamos lo que Él es para nosotros, es cuando entendemos quién es Él como Padre para con nosotros, es cuando nuestra relación cobra sentido, Sí. es cuando hemos madurado y ahí es el momento preciso donde la herencia es entregada y disfrutada. A un niño usted no le puede entregar herencia. Ujú. La herencia se le entrega a hijos maduros. Por eso disfrutan de lo que el Padre tiene para ellos. Porque no se ven como hijos.
Se ven como meros creyentes que creen en un Dios colacho que cuando él tiene necesidad le piden y colacho les da. Ujú. Sí. Pero el maduro disfruta de la herencia, no la pide, disfruta de la herencia. Poderoso, poderoso. Y esto, hermano, tiene que llevarnos a replantear algunas cosas en nuestra vida de relación que tenemos con el Señor. Eso era lo que perseguía Pablo con la iglesia de los Gálatas. Mm. Por eso él decía, estoy maravillado, estoy sorprendido, estoy perplejo de que tan pronto os hayáis alejado del evangelio de Cristo. Sí, Wow. sí, 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 sí. No es sorpresa para nosotros, hermanos, que en este tiempo contemporáneo que vivimos tengamos a gente todavía que no ha entendido el evangelio y la gracia y su valor. Mm. Y están queriendo tomar para sí otros elementos Mm. que vayan a anular esa gracia. Sí. En el versículo 8 y 9, nada más termino. Pablo en su enojo, Pablo en su estado de ánimo, porque le afectó mucho, Pablo dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente que el que hemos anunciado, sea anatema. Ujú. Bien saben ustedes lo que significa la palabra anatema, maldito. Sí. Una palabra fuerte, hermanos. Wow, fuerte. Y Pablo aconsejaba en el libro de Romanos, no maldigáis, sino bendecid. Sí. Y no voy a desarrollar ahí, porque ya el tiempo se me fue. Pero rescatamos eso. ¿Cómo recibió Pablo esa noticia de los Gálatas acerca de lo que estaba pasando? Con indignación, con enojo. Ujú. Sí. Un sentimiento fuerte lo embargó y dijo, ¿cómo es posible? No puede ser. Ahora entendemos la función pastoral muchas veces. Gente que camina con uno, gente que anda con uno durante años y de un pronto a otro le da una sorpresita a uno. Y uno dice, pero ¿cómo es posible? No puede ser, estoy maravillado, estoy sorprendido. Sí. Pero esto es así. Este libro, hermanos, cuando uno lo va trabajando poquito a poco, mire, se va a encontrar con unas verdades tan contundentes, tan poderosas, tan libertadoras. Y creo que nuestra tarea, nuestra labor está en seguir investigando, seguir escudriñando con diligencia lo que Pablo quería comunicarle a los Gálatas. Y eso es pertinente para nosotros también. Porque el contexto es el mismo. Lo que cambiaron fueron los tiempos y las épocas. Pero es lo mismo, lo mismo, lo mismo. La misma situación vivencial de muchas congregaciones. Familia de Dios, les amamos, les apreciamos a montones. Quería dejar estas ideas ahí en su espíritu, esta impartición para sumar a su crecimiento, al conocimiento de Cristo, para edificación de su vida, de nuestra vida, para que sigamos elaborando estas temáticas tan importantes que lo único que persiguen es que seamos perfeccionados, edificados, consolados, confortados, afirmados y establecidos en la verdad que está en Cristo Jesús. Amén.
Muchas gracias. Gracias y paz para cada uno de ustedes en esta mañana. Gracias, Pastor Douglas. Amén, amén, poderoso. Henry, muchas gracias. Pero fíjate qué interesante, ¿verdad? Con todo esto, he estado meditando lo que estabas diciendo, ¿verdad? De cómo el apóstol Pablo estaba como molesto, incómodo, de ver la vida que estaban llevando, ¿verdad? Cómo se ven apartado los Gálatas, ¿verdad? Esas iglesias de esa región de Galacia, ¿verdad? Fue muy interesante. Yo me puse a pensar y por eso es que este estudio tiene que ver, una mirada a la actualidad de la iglesia, ¿sí? No es un estudio versículo por versículo o de esta epístola como tal, es ver lo que pasó con los creyentes de Galacia comparado con lo que estamos viviendo nosotros hoy día. Y cuando el Señor me puso de estudiar esto juntamente con todos ustedes, había una razón para eso, porque se parece muchísimo, demasiado a la actualidad que estamos viviendo. Y me puse y muchos de los que están aquí en esta reunión van a tal vez concordar conmigo de que en algún momento de nuestra vida cogimos ese camino. En algún momento de nuestra vida creyente cogimos ese camino. Nos apartamos del verdadero evangelio, del evangelio de Cristo, para seguir otro evangelio. En algún momento. Yo puedo decirles, yo personalmente me metí en muchas cosas y no voy a decir que, digamos, que fui como, digamos, porque no tiene que ser en el extremo de que nos volvimos como ateos o que nos volvimos, no sé, de otras cosas, ¿verdad? Que nos volvimos contrarios a las escrituras o que nos volvimos satánicos o no tiene nada que ver con eso, sino del verdadero evangelio. ¿Cómo nos apartamos del verdadero evangelio para seguir un evangelio falso que nos llevaba en lugar de libertad, como decías tú, a la esclavitud más bien? ¿Sí? En una de las sesiones de pastores que teníamos, una pastora me preguntó un día y me dice, pastor, pero ¿por qué nos volvemos de la libertad a la esclavitud otra vez? O sea, ¿qué es? Porque estamos estudiando justamente esto, ¿verdad? Estamos en un estudio acerca de ley y gracia, la ley y la gracia. Y entonces, ¿cómo es que nosotros nos volvemos de la libertad que tenemos en Cristo Jesús a volver a esclavizarnos? ¿Sí? A volver a esclavizarnos, no al pecado, pero sí a la ley, sí a las reglas otra vez. Y nos volvemos esclavos. Lo peligroso de todo esto es de que nos volvemos esclavos de los hombres que han creado estas doctrinas. De esta semana que viene, seguramente en noviembre, vamos a compartir un tema acerca de las doctrinas de error que se han metido encubiertamente dentro de la iglesia, incluyendo la iglesia de los Gálatas. Y ustedes van a ver cómo es que se han introducido estas cosas. Yo me acuerdo, no sé si, y cosas tan sencillas como esas, no sé si ustedes se acuerdan. Por ejemplo, llegamos a meternos a una parte donde la vestimenta que usamos tenía la preponderancia. Sí, era lo primario. ¿Sí? Si nosotros podemos creer en Cristo, eso sí todo, pero si usted no se vestía como debía, usted se iba para el infierno. Usted era un hijo desobediente y los hijos desobedientes, mire, se iban a perder. Entonces, todo estaba basado en la vestimenta, cómo nos vestíamos. Entonces, por ejemplo, si nosotros íbamos a una reunión de santos, a una reunión de los creyentes, no podemos, yo por ejemplo, no podría jamás usar una camiseta como esta. Me devolvía. Vaya, cámbiese, así no se va a presentar al Señor. Yo siempre les he contado esta historia cuando estaba creciendo, tenía como 14
14, 13, 14 años por ahí. Estaba comenzando en estas cosas del ministerio y no sé, mis papás me mandaron a acompañar a un evangelista, yo no sé, a un lugar que se llama Huaspán, por ahí, en la zona atlántica de Nicaragua. Y estaba con este señor, este evangelista. Y yo, en mi casa, yo nunca tuve ningún problema. Pero cuando estuve ahí con ese evangelista, yo me estaba duchando, ¿sí? Me estaba bañando y yo estaba cantando porque estaba tan feliz de poder servir al Señor, tan feliz de poder ir a predicar y cantar al Señor y todo. Y escucho que alguien me toca la puerta del baño y me dice, hermano, y le digo, sí, señor, yo todo respetuoso, ¿verdad? Este evangelista. Y entonces me dice, deje de cantarle al Señor así. No debería de vergüenza cantar al Señor así desnudo. Al Señor no se le canta desnudo. Y yo de un muchacho de 14 años y queriendo servir al Señor, y entonces todas esas cosas que no son verdad, escuchen, no son verdad, las hemos aceptado como una verdad. ¿Ya? Ese es el problema. ¿Sí? Que se convierte en una doctrina ahora. Porque entonces la vestimenta tiene algo que ver con mi vida de salvación, con mi vida y mi relación con Dios. Escuchen, ¿ustedes creen que Dios no me conoce desnudo? ¿Ustedes creen que Dios no me conoce? Él me formó en el vientre de mi madre, que está por ahí, allá esa señora celeste que está ahí. Esa es mi madre. Él en el vientre de mi madre me formó. ¿Ustedes creen que Dios no conoce mi cuerpo? ¿Cómo? Y entonces lo convertimos en una doctrina de una relación con Dios. Ya no puedo relacionarme con Dios porque entonces primero tiene que ser mi vestimenta la que va por delante. Yo me acuerdo en muchos lugares, y el pastor Ali, bueno, conoce eso. Vamos a algunos lugares, hemos ido a algunos lugares a predicar y si yo no llego con un saco y una corbata, por lo menos una corbata, yo no puedo subir a un púlpito a predicar. Es más, estaba en una ciudad, en Nicaragua también, y yo estaba así con una camiseta de estas, y yo estaba predicando y feliz y la gente, bueno, bendecida y todo, y por la radio, una pastora que estaba predicando por la radio en otro lugar, dice, ahí me contaron que hay un pastor de Costa Rica que viene y predica en camiseta. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Dice, predicar el evangelio en camiseta. Bueno, yo no sé en qué predicaban el apóstol Pablo o imagínense, Juan el Bautista predicando la llegada del reino de los cielos, bautizando a Jesús con saco y corbata. No, señores, con ropa, con piel de camello. ¿Quién sabe cómo debería oler esa cosa? ¿Quién sabe qué tan... Él andaba en el monte, en el desierto. Imagínense toda la suciedad que había recogido Juan el Bautista con eso. ¿Ah? Entonces, metemos cosas como esas, como el verdadero evangelio. Y todos nosotros, yo les garantizo, todos los que estamos aquí, todos, yo puedo estar seguro que todos en algún momento seguimos doctrinas como esas, alejándonos del verdadero evangelio para seguir otro evangelio. Yo me acuerdo años atrás que todo había que ungirlo con aceite todo. O sea, todo lo que usted compraba había que ungirlo con aceite. Si no estaba ungido con aceite, el diablo se le podía meter. Se podía meter a su computadora, se podía meter en su televisor, se podía meter en sus zapatos. En todo lo que no estaba ungido, el diablo se podía meter. ¿Quién, quién nos engañó? Y conste, yo seguí eso. Yo ungía todas las cosas. Pregúntale a mi esposa, está aquí a la par mía. Pero todas las cosas las ungíamos todo. Y a veces llegamos, no sé cuántos de ustedes les tocó ungir la casa, el dintel de su casa. ¿Cuántos ungieron el dintel de su casa? Si se salvaron, si no lo hicieron, yo hice eso. Alguien me dijo, tienes que ungir el dintel con aceite, porque así como Israel tuvo que ungirlo con sangre de los corderos para que no pasara nada malo ahí, entonces nada malo te va a pasar. Santo Dios. Miren, honestamente, fueron de los peores tiempos que viví. De los peores.
Después de toda la ungida y todo, dice yo, Dios, pero no hice todo lo que a mí me dijeron, que era bueno. Y yo hice todo eso, seguí las doctrinas, seguí cosas. Yo me acuerdo cuando seguimos doctrinas doctrinas de esto de los apostolados, que todo el mundo era apóstol, todo el mundo quería ser. Y yo decía, es que yo soy pastor y entonces yo necesito tener un apóstol que esté encima mío, porque si no, entonces no tengo cobertura. Y yo andaba como loco buscando cobertura. No sé cuánto les pasó eso, ¿verdad? Pero a mí me pasó eso. Yo andaba buscando esa cobertura como loco y credenciales para arriba y para abajo. Y yo decía, pero es que, y yo tenía, y le entra uno una duda, ¿sí? ¿Andaré yo en la verdad? ¿O andaré yo mal? Porque yo no tengo un apóstol que esté sobre mí. No tengo un apóstol. Hasta el día de hoy no tengo ningún apóstol sobre mí. Pero algo sí tengo. Aleluya. Algo sí tengo. Tengo a Cristo Jesús morando dentro de mí. Y Él es la cabeza por sobre todas las cosas. Por sobre todas las cosas Él es la cabeza. Y si lo tengo a Él, lo tengo todo. Poderoso. No necesito más nada. ¿Creen ustedes? Tengo al Cordero de Dios conmigo porque tengo que untar del dintel de mi casa con aceite de nada, ni con sangre de nada. Si tengo morando conmigo, morando conmigo y mi familia, morando conmigo y mi familia, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya. Poderoso, poderoso. Vean lo que dice el libro de Efesios. El apóstol Pablo le dice a la iglesia de los Efesios, y con eso termino. Bueno, está lo que quería decirles. Dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, versículo 15. Le dice, por tanto, tened cuidado cómo andéis. No como insensatos, sino como sabios. Y por eso cuando Pablo dice insensatos, como dice Henry, es una palabra gruesa. Sí, son de esas palabras gruesas. No sean tontos, no sean estúpidos. ¿Sí? No anden como tontos. Sean sabios, anden como sabios. Miren cómo anden. Escuchen, cuiden su doctrina. Cuiden su evangelio. Cuiden su evangelio. Miren cómo anden. Miren de dónde salieron y a dónde están en este momento. ¿Sí? Cuiden que lo que están siguiendo no es otra corriente más. Yo seguí muchas corrientes. Es más, yo seguí muchas corrientes. Yo les puedo decir muchas corrientes en las que yo me metí hasta que fui librado. Aleluya, como dice Henry, de este presente siglo malo. Este presente siglo malo de un montón de cosas que andan por ahí, ¿sí? Jalando a los creyentes. Imagínense, cosas lindas. Yo no estoy diciendo que hay cosas, por ejemplo, son cosas que de repente uno dice, ¿qué tiene de malo, Douglas, eso? El problema que tiene es que nos aparta de lo verdadero. Ese es el problema. Nos distrae de lo verdadero. Yo llegué un tiempo, al igual y más, bueno, yo tengo que contarles, yo antes, igual que los Gálatas, después de haber escuchado el Evangelio y haber caminado en el Evangelio y haber predicado el Evangelio, todavía a mí se me ocurrió cuando escuché a alguien que me dijo, es que tú no estás completo. Y yo, ¿y por qué? Me dice, porque tú no tienes entendimiento del pueblo judío. Y cuando me dijeron eso, yo dije, oh, entonces, ¿qué necesito? Me dice, necesitas ir a aprender, ¿cómo se llama? La Biblia en hebreo. Tienes que ir a aprender hebreo. Así que fui a curso de hebreo. Fui a un curso de hebreo, aprendí hebreo en algunas cosas. Tenía mi Biblia en hebreo. Sí, tenía mi Biblia en hebreo. Aunque ustedes no lo crean, yo tenía una Biblia en hebreo y trataba de leerlo y trataba de seguirlo y ponía en la Biblia en audio en hebreo
¿verdad? Y tenía todo eso y no solo eso, sino que traté de seguir las, um, eh, 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 las reglas del pueblo judío. Aquí donde ustedes me ven, yo andaba con la cosita aquí, yo andaba con esas, tratando, porque me dicen que es que te falta. Entonces dice, bueno, pues, te falta esas cosas. Entonces yo andaba con una cosita de esas. Luego me consiguieron un talit y yo andaba orando. Yo no podía orar sin el talit, sin eso. Yo no podía orar sin eso. Me cubría el kippah así y todo eso. Y yo andaba con todo eso y me ponía eso y hacía todas las cosas, las reverencias que tenía que hacer, trataba de cuidar la comida, andaba así, tratando de andar en la verdad. Pero aquí es donde tenemos un problema. Cuando nosotros no ponemos atención a la verdad, y escuchen, eso es muy importante, porque eso es lo que me salvó de andar rodando en doctrinas. Cuando yo dejo de ponerle atención a la verdad del evangelio y de darle valor a eso, entonces fácilmente soy atraído por falsas doctrinas. Fácilmente soy atraído por otro evangelio. Fácilmente soy engañado y llevado a la esclavitud de nuevo. ¿Saben? Yo tuve que, alguien decía, Douglas, es que es demasiado fácil, es demasiado sencillo. Al pueblo judío le costó, al pueblo judío ellos tienen una serie de reglas y cosas que tienen que cumplir. Y a nosotros, a ustedes, se les hace tan fácil. ¿Cómo? ¿Tan fácil? No. Entonces quieren que volvemos. No, no, no. Así lo hizo Cristo. Así le pareció a Dios a facilitar las cosas. Así le plació a Dios. Escuchen. Así le plació a Dios. No se complique. No se complique. Si usted va a una tienda, escuchen, si usted va a una tienda, a un supermercado, a algún lugar, y a usted le regalan su compra, ¿para qué te vas a complicar preguntando por qué te lo regalaron? ¿Para qué te estás complicando? ¿Qué hiciste tú para merecer eso? ¿O quién es el dueño? ¿Por qué el dueño está haciendo esas ofertas y regalándote eso? ¿Por qué tienes que preguntarte eso? Recíbalo, disfrútelo. Y ahora en un tiempo como este, otra vez, vuelvo a ver lo mismo. Vuelvo a ver lo mismo. Una atracción de la gente, una atracción de los creyentes, una atracción de los creyentes a cosas no verdaderas, a otro evangelio, siguiendo el engaño de estas personas que le dicen a usted que no tiene suficiente, que usted todavía no lo ha logrado todo, de que le hace falta algo. Escuchen, a usted no le hace falta nada. Usted ya está completo en Cristo Jesús. A usted no le falta nada. Dios en Cristo Jesús lo completó a usted. Él es la plenitud de todo. Él es la plenitud. Él es la plenitud de todo. En todos. Usted ya está lleno, usted ya está completo, usted no necesita nada más. Todo lo que usted necesita ya lo tiene en Cristo Jesús. Aleluya, aleluya. Afírmese en esa verdad, afírmese en esa verdad y usted va a ver que cuando vengan las demás cosas alrededor, cuando vengan otras doctrinas alrededor suyo, usted no va a tener miedo, usted no va a tener dudas de nada. No, Señor, cuando alguien le dice que a usted le hace falta algo, usted dice, no, ya lo tengo todo. Cuando alguien viene y le dice, es que usted todavía no conoce esto, sí, no importa. Lo que necesito conocer, ya lo conozco. Poderoso. Y yo le voy a decir algo. Sus vidas van a comenzar a crecer y a crecer en el conocimiento de Dios. Ustedes no van a crecer en el conocimiento religioso de nada. Ustedes no van a crecer en el conocimiento de las tradiciones de los judíos. Usted no necesita crecer en el conocimiento de los judíos. Usted lo que necesita es crecer en el conocimiento de Cristo Jesús.
Algo que decía Henry, ¿cómo se termino? Decía Henry que una de las cosas que hemos perdido es el entendimiento de la paternidad de Dios, ¿sabe? Cuando usted llega a entender esa paternidad de Dios, la paternidad de Dios, usted va a entender quién es usted. Y en Cristo Jesús, ¿sabe qué? Dice, ya no hay judío ni hay griego, sino una nueva creación. Usted va a entender que usted es una nueva creación que no necesita ni vivir de las cosas del mundo, y un creyente que no necesita vivir tampoco de las cosas de los judíos. Sí, señores. Es una nueva creación que no tiene nada que ver, una creación, y aunque hay gente que quiere decirnos a nosotros que nosotros tenemos que ver con los judíos, nosotros no tenemos nada que ver con los judíos. Nosotros siempre hemos sido gentiles. Es más, los mismos judíos vienen de los gentiles, hasta que Dios los escogió y los apartó para sí. Pero de ahí, Jesús mismo dijo, ya no hay. De los dos, dice el apóstol Pablo, de los dos pueblos, gentiles y judíos, hizo uno solo. Hizo un solo pueblo, hizo uno solo. Ahora una nueva creación en Cristo Jesús. Por eso que necesitamos crecer en el conocimiento de Él. En el conocimiento de Él. No de otras cosas, sino en el conocimiento de Él. Y en estas semanas vamos a estar hablando un poco más de esas cosas. Vos vamos a tomar vamos a ir despacito, ¿sí? A ir tomando algunas de estas cosas importantes para nosotros y afirmarnos en la verdad, ¿sí? Y en la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Así que comentarios, lo abro para comentarios. Me abusé un poquito, pero comentarios. Si alguien tiene algún comentario esta mañana sobre este tema. La próxima semana tenemos cosas interesantes. La próxima semana está la pastora Débora y la pastora Laureta compartiendo sobre este tema, así que va a estar poderoso. No se lo pierdan. Estas dos señoras van a estar compartiendo sobre esto. Y si es contar los testimonios también que hemos vivido. Hay tantas cosas que hemos vivido en este tipo de experiencias con todas este siglo malo. Vamos a ver cómo Dios nos ha librado de eso, ¿sí? Poderoso, poderoso. Así que la próxima semana tenemos a estas dos señoras compartiendo con nosotros, poderosas mujeres de Dios, y en las que siguen vamos a estar hablando de cómo se introducen estas doctrinas de error y cómo es que logran penetrar dentro de la mente y el corazón de los creyentes y los hace apartar de la libertad y de la verdad en que nos llamó Cristo Jesús. Así que no hay comentarios, entonces nos vemos la próxima semana. Espero que hayan disfrutado de este compartir el día de hoy. Saludamos al pastor Freddy Turcios también, al hermano Freddy Turcios, a todos los que están conectados, que por primera vez creo que se conecta. Así que un abrazo grande a todos por allá. Allá en Atenas, un abrazo a Gerardo y a Katia, unos amados hermanos nuestros. Ya hace falta ver a todos ya, en persona, ya hace falta ver a todos por persona, ya uno queda así como, wow, tanto tiempo encerrado y todo, pero bueno, ya prontito nos vamos a ver ya en persona a todos, así que un abrazo grande, los amamos a todos, cuídense mucho, sigan todos los protocolos que tienen que seguir y a cuidarse, ¿verdad? Y a seguir creyendo en la provisión y en el cuidado del Señor por cada uno de nosotros. Un abrazo grande, los amamos, cuídense mucho. A Pastor Gino también allá en Cartago, un abrazo grande. A todos los que se han conectado esta mañana, un abrazo grande a todos allá en Panamá, Ecuador, Colombia, todos, Costa Rica, Nicaragua, todos. Un abrazo grande, nos vemos la próxima semana. Se les ama con todo el corazón, cuídense mucho. Un abrazo. Saludos. Bendiciones Gracias a todos.